Bueno, creo que un minutito más y podemos ir empezando. Ya somos... Bueno, falta un montón de gente, pero como les digo, estos eventos siempre al final, yo cuento con que bastante poca gente también por el horario, que sé que muchos están en horario laboral todavía. Así que nada, gracias por conectarse. Eh, Terminen ahí de votar y mientras voy a ir contando acá un poco de qué viene esta charla y a raíz de qué este evento. Eso, Valen, sí, lo sé. Sé que mucha gente está en esa situación y que muchos se han registrado pero no van a poder sumarse y van a esperar la grabación. Así que vamos directo a esto, así queda el contenido, hacemos que entre el contenido, ¿no? Eh, un poco, bueno, este evento surge a raíz de mi curso sobre facilitación de procesos y intenta, o lo que quiero traer aquí a compartir hoy, es una parte muy específica que tiene que ver con cómo lideramos ese proceso de diseño cuando o somos los seniors que están, digamos, con la iniciativa en la espalda, ¿no? O somos líderes del equipo de diseño que tiene bastantes iniciativas en la espalda, ¿no? Y dependen un poco de nosotras para que ese proceso funcione y llegue a resultados concretos, ¿no? Que muchas veces también digo, venimos del mundo del diseño y trabajando en tecnología. El diseño depende de nosotras, pero hay un montón de factores y variables que no controlamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos o qué nos queda por hacer con esas variables que influyen y determinan lo que va a terminar pasando en Figma, pero que, sobre las que no tenemos tanto control y sin embargo o necesitamos que sucedan o necesitamos entender más, ¿no? Como que ahí se empiezan a surgir diferentes necesidades y expectativas que pueden hacer que un proceso sea muy difícil de atravesar o al contrario, que surja y fluya muy bien. Eh, También me va a interesar saber un poco su experiencia y aprovechar que algunas sí se pudieron conectar hoy. Si alguna puede en algún momento desmutearse o compartir por escrito y yo lo leo, como cuáles son esos desafíos y desafíos, vamos a llamarle, ¿no? Ahora vayan pensando en eso y me aprovecho mientras a presentarme por si alguien no me conoce y vino más por Edison más por Edison y el catálogo de webinars, ¿no? Mi puesto actual yo soy UX UI Lead en Novicel, es una agencia danesa, estamos en Dinamarca, pero bueno, tenemos oficinas en España y yo lidero el equipo de UX UI que tiene muy poquitos años de vida, entonces también es algo que está muy nuevito y que con cada cliente surgen cosas nuevas que vamos puliendo y vamos haciendo andar. Pero bueno, vengo de haber trabajado en Mercado Libre, haber tenido mi propia consultora, también Saltolab, y siempre me gustó diseñar y facilitar las dinámicas en equipo, ¿no? Como que sí, me gustaba el Figma y me gusta ir a diseñar ahí, pero más me gusta lo que sucede más en los procesos de discovery o la parte de ideación y el momento en el que se decide y de repente todos estamos viendo lo que hay que construir, ¿no? Entonces, eso es lo que hago más allá de todo. Y bueno, escribo mucho sobre estos temas, me gusta reflexionar mucho sobre los procesos y esto de la creatividad en grupo. Entonces también escribo el newsletter y participo de diferentes comunidades, dando charlas y en este caso los cursos con Somos Edison. La charla de hoy, como ya un poco habrán visto, es que acá es donde quiero que charlemos un poco más y esto sea más conversado, es como por qué trazar mapas de mi proceso de diseño, saber si ya lo hacen, si les llamó la atención la propuesta o si alguna vez lo habían pensado. Y bueno, después sí compartirles técnicas específicas que uso, o también basándome en mi experiencia, ¿no? Como qué cosas fui aprendiendo y cómo sirvieron para destrabar. Y después tener los últimos 20, 15 minutos, hacer como un Q&A o aprovechar de que me pregunten cosas más específicas de liderazgo, facilitación y lo que son los workshops. Vayamos a esto. ¿Qué les pasa cuando escuchan trazar mapas del proceso de diseño? Si alguien se anima a verlos. ¿Clau? Ahí. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, justo me está pasando recientemente, es decir, ahora en este instante,
que comencé una pequeña misión sobre un rediseño de una página web, por ejemplo, y mi rol se supone que es content designer, y en estos días escuché a alguien que me decía, ya estás armando un poco para entender al usuario y cómo es el flujo de estas personas. Sé que esto no es lo que tú tienes que hacer, lo deberíamos hacer nosotros los diseñadores, y yo así como, bueno, creo que inclusive está bien. Yo creo que todavía igual hay algunos sesgos respecto a cuáles son las tareas de contenido y diseño en estos periodos, ¿no? Pero por lo menos para mí está siendo fundamental poder empezar a hacer ciertos mapeos, bajar cómo se ve, para poder comparar el contenido, también ver cómo se van viendo diferentes landings que ellos tienen, por ejemplo. Y por ahora todo parece que no tiene sentido, pero realmente es la manera que tengo para entender un poco al monstruo, digamos, y entender también después qué es lo que sí necesito hacer o qué es lo que tengo que cambiar. Yo siento que hasta ahora todas las conversaciones, es un equipo que está en Inglaterra, y todas las conversaciones son muy en el aire, no tienen justamente nada visual que acompañe nada. Todo el mundo como que hablan todos desde un nivel que a veces creo que es muy high level, y no hay ni siquiera un simple user flow donde ellos puedan decirte, nosotros hacemos que esta persona pase por este proceso para que consiga esto. Como que todo eso todavía falta, como que hay mucho no dicho. Ok. Todo es muy abstracto de repente. Por eso es que estoy como en esa cosa de, para mí es fundamental tener que hacer estos mapas Ajá. para ir pudiendo entender cuáles son los problemas que veo en la página, pero también cuál es sí, el value proposition, como cuál es el valor que queremos crear después, ¿no? Claro. Ok. Con eso. Me diste un montón de info que me sirve para lo que viene después. Así que buenísimo. Buenísimo, porque creo que esto va a ayudar bastante. Gracias, Clau, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir por qué trazar mapas o expectativas? ¿Qué les genera la idea de trazar? Jessy. Gracias. Yo en realidad, bueno, me identifico con lo que decías antes, porque me gusta mucho más toda esa parte de diseñar y facilitar los procesos, y soy muy de querer visualizar ese proceso como por un hábito personal. Entonces, aunque más no sea como un roadmap con etapas como para nombrar los pasos que voy a seguir, es como algo que yo necesito hacer, porque si no, no sé como a dónde voy, no sé qué puedo como prometer, no sé qué tiempo me va a llevar. Entonces es como algo que necesito hacer, y a veces cuando el contexto lo dificulta, me cuesta adaptarme a eso justamente. Ahora en este momento, por suerte, estoy pudiendo como llevarlo a cabo, digo, y el contexto ayuda, eso por suerte. Pero bueno, en realidad era eso lo que quería Ahí compartir. O sea, amo los mapas, como todo lo que, todo lo que sube por ese lado, como que le veo mucho valor. tiene mucho valor. Bien, 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 bien. O sea, vemos que le aporta valor al proceso, ¿no? Y no es el Figma, no es el diseño, no es el entregable, pero es lo que nos permite llegar a eso, ¿no? Acá Valen dice, establecemos una dirección y si es visual vemos el recorrido. Incluso da mucha claridad a los equipos. Sí, y acá siempre digo que estas técnicas para mí se juntan mucho, o sea, al final son cosas que hemos apropiado al haber sido diseñadoras de experiencia, ¿no? Como al haber empezado diseñando experiencias antes que liderar equipos, el trabajo, la práctica de hacer un user flow, a mí me hace hoy hacer user flows del equipo, ¿no? O sea, tengo a mi equipo de trabajo y cada uno es un emoji, es una personita, y los pongo en un mapa, que es el mapa del proceso colaborativo, ¿no? Entonces, también empiezo a ver las emociones y las cosas que literalmente, como la parte de empatizar, ¿no? O lo que decía Valen, esto de dar claridad. ¿Por qué no tienen claridad? Lo veo porque en el mapa puedo entender que acá hay fricción.
¿no? Y que el diseñador, la diseñadora o yo como diseñadora tengo un montón de preguntas y no sé cómo dar el siguiente paso o hacia dónde es el siguiente paso, ¿no? Entonces, como usar las herramientas que ya conocemos a favor y con otro enfoque, ¿no? Desde otro plano. Está genial. No sé si alguien más quiere sumar algo más de su experiencia de por qué trazar mapas. ¿Jordana? Sí. Sí, hola, soy de Chile. A mí me toca estar desde el otro lado. Yo no soy diseñadora, soy periodista, pero sí me toca mucho armar el tema de páginas. Justamente ahora estoy tratando de diseñar, estoy mapeando cómo diseñar una página de B2C, B2B, perdón. Entonces me cuesta, o sea, sé lo importante y agradezco mucho que existan estos mapas, pero también me cuesta también imaginármelo sin poder diseñarlo, porque esa es como que es mi parte que cojea, porque puedo entender la experiencia de usuario desde la escritura, desde el write, pero me cuesta porque no tengo la habilidad para diseñar. Entonces, poder mostrar, hoy día mismo tuve una reunión temprano sobre esto. Entonces, claro, la gente como que leía mi mapa de contenido, de cómo se podía generar esta página. Entonces yo colocando súper artesanalmente, así como un call to action, que no sé qué, pero les cuesta mucho entenderlo. Entonces, como que esa es mi parte que cogía, pero para mí es súper importante mapearlo y generar esto porque también me permite generar un orden y entender por dónde empezar, cómo agregar ciertas cosas. Entonces, creo que es súper importante también verlo desde el otro lado del contenido. Pero sí, claro, me importa mucho también que el equipo de diseño entienda también cuál es la necesidad. Así que también estoy súper agradecida de estos mapas porque me genera mucha más visual de decir qué es lo que me falta y lo que no me está faltando. Eso. Claro. Bien, gracias, Jordana. Sí, yo por eso quise hacer esa aclaración, ¿no? De que trazar mapas puede ser, para generar expectativas de la charla, ¿no? Trazar mapas puede ser hacer un user flow de la experiencia o hacer un user flow del proceso de diseño de mi equipo. Vamos a ir más al segundo. Pero sí es verdad que todas estas cosas funcionan. Y ahora después les voy a mostrar porque traje imágenes como de formas de haber mapeado en algún momento qué es lo que necesito para avanzar. Y creo que en tu caso lo que estás diciendo es muy clave, como un mapa o diferentes herramientas al final nos sirven para ordenar conversaciones, ¿no? Estructurar conversaciones que yo necesito que se den, porque si no, no sé qué escribir o no sé qué es diseñar, ¿no? Y muchas veces es lo que más cuesta, es como hay que sacarle un montón de capas a la cebolla para llegar a ese núcleo, ¿no? Y generar que un equipo entero te acompañe en esa conversación. Bueno, el mapa nos puede ayudar. Así que un poco lo fueron comentando y básicamente vamos a trazar mapas para eso, para dar dirección, pero también para llevar a un equipo, acompañar a un equipo en el recorrido, ¿no? De un proceso y que puedan llegar a puerto. Acá yo dejé de la charla anterior, esta fue una charla que hicimos sobre procesos vivos, ¿no? Y por qué no cerrarnos solamente, está buenísimo conocer las metodologías y saber utilizarlas y tener algunos acuerdos básicos con los equipos con los que las usamos, pero que al final del día cada contexto laboral, cada equipo, cada persona es distinta, ¿no? Y un proceso mismo o un proyecto va por diferentes etapas y procesos, y hay veces que un Agile nos va a cubrir todas las necesidades y seguirlo a rajatabla va a funcionar muy bien, y otras veces no va a haber forma de aplicarlo, ¿no? Y quizás con las mismas personas en la misma empresa. Entonces, la charla anterior fue sobre esto de los procesos vivos, y le pedí a la gente que hablara o dejara por escrito como los desafíos que encuentran a la hora de querer aplicar estas metodologías y procesos. Y bueno, acá están los que menos están votados, pero los que más votos tuvieron los traje a propósito porque creo que es como una continuidad, ¿no? de esa charla que hubo. Y al final los mapas van a servir también para esto. Para que, por ejemplo, es difícil acceder a referentes de negocio, que los stakeholders estén en la misma página. Un mapa del proceso puede llegar a hacer que la gente esté en la misma página. La agenda imposible quizás es algo que no controlo, pero de repente con un mapa puedo empezar a influenciarlo,
Entonces también como darles yo tengo mucho esta mentalidad de, bueno, sobre todo ahora trabajando en agencia, ¿no? Hay muchas cosas que no controlo porque no están de mi lado, en el sentido de que al final dependen también de estructuras de cliente, y ahí no hay forma de que yo llegue, pero de alguna manera puedo ir influenciándolas con diferentes conversaciones que voy a empezar a tener con roles distintos que me rodean a mí y a mi proceso, que son los project managers, por ejemplo, o la account manager que generó el acuerdo y ganó al cliente, ¿no? Y ganó el proyecto. O directamente si tengo acceso a un contacto como bastante decisor del lado del cliente, también va a ser cómo empiezo a generar esas conversaciones ahí, más allá del trabajo en sí del día a día. Entonces, bueno, acá veo lo que pusieron. Bueno, me gusta esta mezcla también, así que genial que haya bastantes de ustedes que están en esta situación de liderar tanto iniciativas como equipos. Pues la idea de hoy es hablar un poco de ambas, cómo sí, como diseñadoras, a veces no somos líderes de todo el proceso y de todo el equipo, pero estoy liderando una iniciativa porque depende de mí sacarla adelante, ¿no? Depende de mí en el sentido de la parte de la asignación de diseño. Entonces, un poco acá contarles de mi lado por qué empecé a mapear los procesos y cómo pasaron de ser un listado de tareas que tenía que hacer o cosas que yo tenía que destrabar a flujos y mapas conceptuales que hablan de la colaboración que sucede. Les voy a mostrar acá directamente, así lo vemos. Esto que les digo, por ejemplo, esto fue cuando era UX Writer, hice un roadmap de contenidos, por ejemplo, porque habíamos ido a una reunión en la que se mostraban diseños en baja fidelidad y había contenido que no era del todo lo que íbamos a llevar adelante, entonces toda la estructura de la página web generaba fricción, o sea, generaba feedback poco accionable de parte de los stakeholders que teníamos, ¿no? Entonces había una PO en ese momento en el proyecto que nos cortó la reunión en el medio y dijo, esperen, antes de seguir presentando esto, ¿por qué no me dicen qué falta para que el contenido que estoy viendo acá sea el final? Y yo dije, faltan un montón de cosas para que el contenido que vemos acá sea el final, pero si quieren lo trabajo y lo volvemos a mirar. Entonces cerramos la reunión, se apagó esa reunión, yo abrí el brief de contenidos, que en su momento lo tenía ahí sin que nadie lo mirara, y me puse esta pregunta, que era la que me había hecho la Product Owner. Era, ¿qué nos falta para llegar a una propuesta de wording finales? Bueno, por ejemplo, un análisis del escenario actual y un benchmark, armar el brief de contenidos, definir el flujo y el user journey, armar un primer draft. De este primer draft, la primera ronda de feedback. Y acá es donde se puso muy interesante. Y como ven, no es un mapa, es un listado, pero ya funcionó para lo que decíamos, ¿no? Para dar una dirección al equipo. Todo esto que hubo acá es lo que yo antes de mostrar o antes de levantar la mano y decir, no hay forma de tener los contenidos porque necesito colaborar con este equipo, con este otro equipo, ¿no? Hay dos ahí. Hay dos tipos de equipos con los que yo necesito reunirme. Si vamos a la metáfora de los mapas, es como no puedo llegar a la rotonda si antes no pasé por la bifurcación, algo así, ¿no? Como estoy llegando a esa bifurcación, no esperes que esté ahí dando vuelta ya a la rotonda. Entonces, esto lo que me generó fue ordenar esa conversación y poder pedir lo que a mí me faltaba sin generar una fricción en las reuniones o sin generar un desgaste, ¿no? Por las expectativas que no se cumplen o los tiempos que se van ensanchando. Entonces, yo acá la primera vez que vi esto, de hecho, fíjense que acá empecé a poner fechas, porque claro, se ponía en juego el entregable. Y también hablaba de draft. Entonces, acá yo de repente lo que hice a la siguiente reunión fue compartir esto, compartir pantalla y mostrar esto, y de repente la conversación se empezó a ordenar hacia donde yo necesitaba que fuera para poder diseñar los contenidos finales, ¿no? Lo que les digo, acá yo empecé a ver que había algo en esto de facilitar, ¿no? Y no solamente escribir, que por ahí siendo más junior, más semi-senior, pensaba que mi trabajo era sentarme a escribir, ir a las reuniones,
buscar la información que me dieran ahí y nada más. Y de repente fue, no, ok, a veces hay cosas que las tengo que empujar yo. Y me va a dar mucho, y por eso se va a volver un liderazgo después de la iniciativa. Otro ejemplo, esto ya es más actual, o sea, esto tiene menos de un mes de vida. Con mi equipo de trabajo estuvimos mapeando, o creamos, mejor dicho, un framework de feedback, porque me empecé a dar cuenta, por varios clientes que venían, que donde más tensiones y fricciones generábamos era al momento del feedback, ¿no? En el contexto agencia, si se vendieron 2 rondas de feedback, lo que es todo correcciones, y también la relación con clientes, que con algunos puedes venir trabajando hace un año y haberles enseñado muy bien algunas cosas, pero con otros son nuevos y hasta que no te topas con la primera reunión en la que presentás trabajo, no sabes qué tipo de feedback dan, ¿no? Como, bueno, se generaba toda una situación con mi equipo en que llegaba el feedback y ellos lo querían aplicar, ¿no? Y yo les dije, hagamos un framework porque antes de aplicar hay cosas que las tenemos que descartar, hay cosas que hay que acordar con el cliente, hay cosas que quizás vuelven a abrir el scope, como pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Ustedes sabrán también. O sea, si alguien quiere poner ejemplos así del feedback, bienvenidas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que yo terminé armando es una serie de 4 pasos, un proceso en 4 pasos que nos permitan tener cosas con las que yo también después defenderlos, por decirlo así, ¿no? Como yo digo, bueno, los voy a cuidar como nos cuidamos al procesar el feedback. La idea es entender el feedback que me están dando. Y en el entendimiento lo que voy a ver también es si va a haber desvío, cuánto tiempo me va a llevar aplicar esto, si estoy entendiendo el feedback o no y necesito un ida y vuelta con cliente para resolver dudas. ¿Qué propósito tiene el feedback que me dan? Hay veces que, como les digo, depende de los clientes, quizás me llega un no me gusta. ¿Cómo entiendo un no me gusta y cómo lo vuelvo accionable? ¿No? O sea, ahí entonces categorizamos y en nuestro caso creamos 4 categorías, o sea, 4 cajitas en las que el feedback puede caer, que es, hay correcciones, hay inputs que nos van a permitir iterar, hay dudas, porque por ahí es una duda de cliente, ¿no? Es como, no es un feedback, es que todavía no entiende y por eso no da feedback. Y la cuarta, ahora no me la estoy acordando, pero después se las busco. Y bueno, una vez que categorizamos, vamos a reunirnos con cliente o de manera asincrónica o con un PM, si hay que, por ejemplo, levantar la mano porque lo que estamos entendiendo es que esto se va a ir, por ejemplo, de lo que está estimado o lo que sea, ¿no? Digamos, acordamos de manera interna y acordamos con cliente, o si estamos en empresa más tecnología, instituciones y demás, acordamos con los stakeholders o con el resto de roles con los que estamos colaborando, y una vez que hay acuerdo, ejecutamos. Y esto es, quizás se crean tareas nuevas, quizás hay que armar un workshop, acá pueden pasar un montón de cosas en esta ejecución, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos dio un montón de claridad, como decía Valen, del porqué de los mapas, nos dio un montón de claridad y generó mucha alineación con mi equipo y les bajó la ansiedad, básicamente, que esa es la parte que más me interesa a mí, es como bajar la ansiedad de cuando llega un feedback, que parecía un monstruo ahí que aparece, como, uy, está el mail del cliente ahí, ¿cómo hacemos que se sienta menos como una bola caliente, ¿no? Que la queremos sacar de encima y sea algo con lo que queremos trabajar y que es parte del proceso y de hecho nos ayuda, ¿no? A llevar al diseño final o a como una mejora continua de lo que estamos creando. Entonces, bueno, acá hay, por ejemplo, acá están los 4. Pedidos nuevos era la cuarta caja. Nada, esto también lo tuvimos que abordar, como cómo es entender para el equipo, cómo es categorizar, cómo es acordar. Varía y termina siendo un mapa, este flujo, ¿no? Este dibujito. Nos permite orientarnos, entendernos. De repente lo puedo llevar a la reunión con cliente y decirle, estamos por acá. O el feedback es muy grandote, me va a llevar una semana a entender. Y bueno, genera acuerdos, ¿no? Y nos permite conversar con cosas en común. Y uniéndolo a lo que comentaba Clau, nos da algo tangible sobre lo que hablar, ¿no? Esto que decía se conectan todos y hablan, pero nadie registra nada ni se muestra nada visual. Lo importante de tener un soporte o un formato visual es que ponemos en común, ¿no? Y esa puesta en común tiene mucho valor
porque permite que todos estemos viendo lo mismo y ganamos objetividad en ese ver lo mismo. Todos acá estamos viendo un proceso de 4 pasos, ¿no? No hay un quinto. Bueno, acá abrimos al resto del proceso, pero a nivel framework, esto, ¿no? Estamos viendo que hay 4 formas. Otras maneras que yo en su momento he hecho esto ya es proceso específico, ¿no? Otras maneras de mapear el proceso que a mí me sirvieron mucho para entender al equipo con el que trabajo, es pedirle a la gente que dibuje cómo es el proceso de resolución de problemas de ellos, ¿no? Y esto está muy interesante porque ya no está aplicado a una iniciativa, pero a nivel equipo nos permite entender dónde las personas se sienten más o menos confiadas, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de uno que me hizo mucha gracia en su momento. Cómo empezaba. El primer paso de esta persona en un proceso creativo era completamente caos y de verdad que no era una tensión, pero era como una sensación de malestar al inicio de un proyecto que al haberlo dibujado se entiende que es porque no hay definición o no hay claridad o no hay incertidumbre, ¿no? Entonces, si yo tengo a alguien en mi equipo que me muestra esto, yo sé que con esta persona lo que tengo que trabajar es ese primer paso que tenemos que dar, ¿no? Como cómo generamos seguridad y confianza en una kickoff, por ejemplo, o cuando no hay definiciones, para que podamos llegar al paso cuarto sintiéndonos así, por lo menos. Otros ejemplos, me había mostrado, bueno, este está interesante porque habla de todos esos vaivenes, ¿no? Como, bueno, me voy a caer, hay una planificación y parece ser que ahí hay como ya algo concreto, pero después vienen los feedbacks y las mejoras y vuelvo a caer. Bueno, hay como varias. Este es hermoso, que en el medio tiene ahí como toda una cosa musical, ¿no? Y venía de algo muy abierto que se enreda y después termina siendo un orden, termina armando un rompecabezas. Otros ejemplos. Esto es un mapa, literalmente. Miren el recorrido de esta persona. Es como el elige tu propia aventura. Esto es como esta persona expresa su proceso creativo. Entonces, ¿en qué momento esto es Figma? O sea, ¿dónde está Figma acá? ¿No? Como metáfora, como ir pensándolo. Entonces, bueno, esto para contarles un poco, en mi experiencia, y esto muy resumido, pero 3 maneras distintas, ¿no? De haber trazado mapas que sirvieron para generar este liderazgo en la iniciativa. Que al final, ahora vamos a hablar de esto del liderazgo, pero me voy a volver a esto, que es un poco lo que veo, con esto empiezo la mayoría de los cursos que damos de facilitación y liderazgo de procesos, porque al final del día tiene que ver mucho con poder ordenar estas conversaciones. Ya lo venimos diciendo varias veces desde que hablaron también, que lo trajeron ustedes, pero el tema de estructurar lo que nos decimos, cuándo lo decimos, en qué momento lo decimos, a veces es lo que genera la fricción en el proceso más que el desafío en sí. Y en tecnología o lo que es experiencia de usuario, muchas veces los productos digitales y las experiencias que estamos diseñando son complejas en sí mismas, como para que además la conversación sea un lío, ¿no? Entonces, esa parte que es la conversación, ¿cómo hacemos para que de esto que está ahí como muy random y muy reactivo, también me gusta decirle, esto es un proceso reactivo en el que me traen una solución y criticamos, solucionamos, pero no estamos tomando decisiones? ¿Cómo hacemos para generar un proceso más como este, ¿no? En el que trabajamos las cosas en su momento, en su espacio, en su lugar, ¿no? En su tiempo y espacio. Si vemos y podemos trabajar en soluciones individuales o digamos que cada persona traiga su propuesta de solución, las ponemos en común, hacemos una crítica y después alguien decide, esto ya hace que la conversación se ordene de otra manera. Y maneras de ordenar esa conversación pueden ser workshops, pueden ser reuniones, puede ser un proceso completo de trabajo en el que hay varios workshops sucediéndose en diferentes partes, ¿no? En diferentes momentos. Entonces, si hay cosas que van a suceder en un timeline, qué mejor que dibujarlo, ¿no? O sea, qué mejor que hacer un mapa de eso para poder tener un poco más de control
y también dar visibilidad. Esto que también decía Valen, damos dirección, también es visibilizar y poner en común dónde estamos, o sea, poder ubicarnos. Y bueno, acá ya viene como el framework desde el que todo esto para mí empieza a tener sentido, que obviamente no es aplicable en cualquier contexto y vamos a necesitar un poco de marco, ¿no? Para ubicarnos y decir, ok, ¿en qué momento me sirve esto? Para mí un poco voy a hablar desde el liderazgo adaptativo, ¿no? Que es como un liderazgo que no impide un método único o un estilo, ¿sí? Vamos a hablar, es más bien un estilo de liderazgo en el que me voy a ir ajustando y utilizando diferentes palancas con la gente de mi equipo según lo que requiera cada situación. Me voy a basar mucho en lo que puedo observar de lo que está sucediendo, entonces voy a ver si hay tensión porque llega un feedback o si falta material con el que empezar, entonces necesitamos workshops de discovery o workshops de alineación con el cliente en el que nos den información, hacer entrevistas, como voy a ir usando diferentes dinámicas y técnicas según en qué situación estemos y también teniendo en cuenta las personalidades, ¿no? de las personas que están en el equipo. Entonces, eso desde lo que es el estilo de liderazgo, adaptable, no es fijo, no siempre voy a responder de la misma manera ante la desviación de un roadmap. Como que va a depender. Después, técnicas. La facilitación para mí como técnica termina haciendo que ese liderazgo tenga muy buenos resultados. O sea, hacer las cosas fáciles también inspira al resto, inspira al equipo y genera como mucha alineación y mucho de trabajo en común, ¿no? La sensación de colaboración y de ownership también sobre lo que se va haciendo. Entonces, como técnica tiene muchos beneficios. Y después la del visual thinking, que lo voy a unir con lo que también contaba Claudia, que es como técnica, esto en los equipos nos ayuda mucho a salir de solamente estar en modo racional, ¿no? Que no me acuerdo ahora, Clau, cómo era en concreto un término que habías usado, pero como que estaba todo en el aire, ¿no? Y no bajaba. Como que era todo muy charlado, pero después no había registro ni bajada visual de las cosas. Entonces, no hay un user journey que consultar, porque la gente lo dio por sentado en la reunión y ya está, ¿no? Esas dos cosas como técnicas. Y después la dinámica en sí, que es la que estamos viendo hoy, es trazar mapas. Otras dinámicas hay miles, pero bueno, lo que es trazar el mapa, lo que nos va a servir, yo acá les traigo un framework de trabajo que sirve mucho y para mí es como la arquitectura de todas las dinámicas que funcionan, ¿no? O sea, lo traen, no sé si lo conocen, probablemente sí, pero Agent Smart es una agencia alemana que venden design sprints y también muchos cursos de facilitación y enseñan cómo a liderar diseño desde estas dinámicas más colaborativas. Y básicamente lo que dicen es que en todo proceso creativo que funciona, hay una instancia en la que se junta la información, se junta el material, hay una instancia en la que se eligen o toman decisiones, hay una instancia creativa en la que ya acá si vamos al diseño estamos en Figma acá, o armando wireframes, pero esta ya es como la más pura de ideación. Y después está la ejecución, por decirlo así, o lo que es el pixel perfect, le digo yo, como el plan de acción de, ok, estoy terminando y entregando el trabajo que hice, ¿no? O generando tareas para otras personas. Entonces, ¿cómo estas cuatro etapas, se podrían ver como etapas o momentos del proceso, si yo los agarro y los pongo a jugar a mi favor, puedo empezar a generar mapas con estos dibujos. No tienen que ser estos, son referencias que yo traje, pero acá, por ejemplo, darles estas 4 instancias, ¿no? Que a nivel proceso nos permiten entender en qué momento estoy con el equipo. Si estamos recolectando y acá el equipo se junta, comparte desafíos, hay una puesta en común de lo que tenemos. Muchas veces la kickoff sirve para esto. Entonces puedo mapear en mi proceso de trabajo que tengo una kickoff pendiente. En los workshops donde votamos, por ejemplo, o
que un decision maker venga y nos dé una dirección clara, ¿no? Como en qué nos enfocamos. Todos los que son dinámicas de, por ejemplo, ejes que nos permiten mapear y priorizar ideas, ¿no? Como acá lo que estamos haciendo también es filtrando. Nos va a dar la base para después continuar. Después es el tiempo para esto que decíamos, ¿no? No es necesidad de que sea final, pero sí vamos a estar explorando y entendiendo qué caminos podemos tomar. Y todo este tiempo es de exploración, ¿no? Y está bueno que en el mapa haya un lugar que se pueda explorar y darle tiempo también a eso. Y después, sí, ahí ya se descarta también y se comprometen las cosas. Este framework sirve para hacer diferentes tipos de workshops o procesos. Y acá voy a bajar un poco ya más filosófico, como al por qué mapear nos empodera como diseñadores, ¿no? Nos vuelve a dar control sobre el terreno, que es el proceso de diseño, porque refleja un poco cómo estamos habitando ese proceso, registra cómo fue, o sea, podemos hacer una retro y armar un mapa para hacer la retro de lo que sucedió, y también nos permite mapear lo que queremos que pase. Es decir, yo también puedo mapear para el proyecto que está por iniciar dentro de un mes y que necesito empezar a crear acuerdos ahora para ver qué roles voy a necesitar, cuánto tiempo del equipo, qué material del cliente o de los stakeholders. Nos permite proyectar y pensar cómo queremos recorrer a futuro ese proceso que en cada proyecto después es distinto, ¿no? Pero al final siempre es un proceso creativo. Acá, por ejemplo, ¿en qué sentido nos puede empoderar mapear lo que controlo, lo que no controlo, y dentro de lo que no controlo hay cosas que puedo influenciar y cosas que no puedo influenciar? Entonces, ¿qué pasaría si yo de repente a esto que ahora está más abstracto lo bajo, ¿no? O sea, por ejemplo, una dinámica con mi equipo en el que le pido a las personas que escriban acá en post-its qué controlan del proceso y qué no controlan, ¿no? Lo trabajamos así y después hacemos lo mismo con lo que no controlamos y podemos influenciar. Esto al equipo le da mucha libertad y, como les digo, empodera. Permite que hagamos las cosas, permite que vayamos a tener conversaciones que quizás nos estaban dando o se daban de manera desordenada y las podemos estructurar mejor. Otras cosas que podemos mapear es los niveles de riesgo que tiene un proyecto, niveles de desvío, como qué arriesgamos, ¿no? Que también puede ser el coste de oportunidad, le digo yo. ¿Qué pasa si este proyecto no sale? Sabemos como equipo qué pasa si este proyecto se cae, etcétera. Esto que les decía de los cuadrantes, ¿no? Si hago un eje de 2x2 como de estos, si hago uno de estos y pongo de más a menos impacto, más a menos esfuerzo, esto también me funciona como mapa, ¿no? De ideas y me permite poner las cosas, ubicar las cosas en un lugar y hacer estas estimaciones. También importancia para el negocio y relevancia para el usuario. Esto, por ejemplo, para ideas de contenido, mensajes, features, cosas que están mapeadas en un user journey, pero no sabemos si van o no, como bueno, a ponerle esta otra capa. No sé si se les ocurren otras cosas a mapear con todo esto que venimos comentando. Dependencias, buenísimo ese. Vamos a escribirlo ahí. ¿Qué más? Bueno, no sé si hay muchas más ahora, pero esto, más que nada, la técnica de mapeo, como ven acá, es muy libre. O sea, podemos hacerlo en base a frameworks que existen, podemos hacerlo en base a dibujos, podemos hacerlo en formato listado. Lo importante es volverlo tangible, ¿no? Porque también los procesos son cosas que son muy abstractas.
Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos avanzando, esto que les decía, ¿no? Como nos pasa mucho en reuniones, que estamos recibiendo feedback o hablando sobre un problema o una oportunidad de mejora y ya estamos buscando la solución, ¿no? Y es como, esperen, no nos adelantemos, ¿no? Y esto creo que es un trabajo constante que hacemos nosotros. Primero como en nosotras mismas como diseñadoras de no saltar directo a la solución, pero después también generar que en el resto del equipo o stakeholders no vengan directo con la solución, ¿no? Entonces, un mapeo de eso sirve un montón para entender que estamos en un lugar y no en el otro. Que en esto, por ejemplo, hay una dinámica, que es la Lightning Decision Jam, que se basa básicamente en 3 espacios, o más allá de los ejercicios, nos da 3 momentos, y primero habla de cuál es el problema, le dice el espacio del problema, el espacio de la solución y el plan de acción. Podríamos llamarle también el espacio de accionables, ¿no? Entonces, esto ya nos permite ubicarnos, como en la reunión de hoy es para esto, ¿no? O la sesión que tenemos de backlog grooming o demás es para ya hacer una asignaciones accionables, etc. Como utilizar mucho esta como proactividad de ir a un tablero, ¿no? Y generar las cosas que faciliten después otras conversaciones. También nos ha pasado, a mí me pasa mucho en la agencia por lo menos, claro, tenemos muchos proyectos y muchos clientes y hay veces que la prioridad no es igual de prioritario ambos clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Como que tiene que haber trade-off. Entonces, ¿cómo facilito un trade-off si no depende de mí, sino que depende más de los PMs o los product owners o las negociaciones con un cliente? Puedo influenciar la conversación mostrando 2 roadmaps posibles. Por ejemplo, esto lo hicimos, les cuento así como de experiencia porque creo que aporta más valor que la teoría, pero con alguien de mi equipo de trabajo lo que hicimos fue armar un roadmap en el que esta persona tenía full disponibilidad en un proyecto y mostramos ese mismo roadmap con su dedicación part-time en el proyecto. Y lo llevamos a una reunión con las PMs, eran PMs de proyectos distintos, y hicimos que entre ellas negociaran de qué manera esta persona iba a entrar en los proyectos para no desviar el entregable, que por ejemplo, no sé, el entregable estaba como por acá, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos acá? Cumpliendo con ambos proyectos. Y al final fue una negociación de las PMs y la persona, digamos, de mi equipo no tuvo que poner en juego todo un Tetris de roadmaps por su cuenta o tratar de que encajara todo. Y eso, se facilitó una conversación en la que se priorizaron cosas y se tomaron decisiones, ¿no? Pero si hubiéramos ido a esa conversación sin haber hecho este trabajo previo, esa conversación no se habría dado o habría sido personal. Es decir, yo habría pedido que cuiden la atención, por decirlo así, o la disponibilidad de mi equipo. Pero de esta manera estoy mostrando de manera visual por qué esa disponibilidad o la atención del equipo está en riesgo, ¿no? Y no lo tengo que decir, lo llevé visualmente y se veía muy claro. Entonces, esos son los beneficios de mapear procesos. Les voy a dejar esto de acá y ya dejamos los últimos minutos para preguntas. Los beneficios básicamente en 4 claves es que ganamos visibilidad, ¿sí? Promovemos la colaboración, esto que acabo de contar, que se incluyan diferentes perspectivas y que se reconfiguren ideas o pasan ahí cosas más inesperadas para el proceso que suelen ser que sean positivas. Colaboramos mejor, que muchas veces decimos, bueno, estamos trabajando en equipo y eso es colaborar. No es lo mismo. O sea, tener equipo y estar trabajando en grupos no significa que estemos colaborando bien, ¿no? Como ahí hay mucha oportunidad de mejora y los mapas nos ayudan mucho a eso. Después lo que es la alineación, o sea, el equipo obtiene la visión compartida que decíamos, pero también hay acuerdo en los criterios de decisión. Es más fácil estar de acuerdo con lo que hay que hacer. O ganar el buy-in, ¿no? Como le dicen en inglés.
Y después lo que es la proactividad. Esto es lo que nos hace también liderar o sentir que hay un liderazgo, una inspiración, una guía hacia los resultados. Y es que recuperamos el control del proyecto al proteger un poco el tiempo, la manera en la que trabajamos y mostramos el valor que tiene diseñar. No solamente saber usar el Figma y tener criterio visual, ¿no? O de experiencia de usuario, pero sino todo lo que es la facilitación alrededor del diseño, las conversaciones que damos alrededor de lo que se diseña. Eso, hasta ahí la charla. Vamos a hacer Q&A. No sé si algo para preguntar, comentar de todo este tema. También en experiencia personal. Jessy. Sí, gracias. Yo te quería preguntar, cuando hablaste del framework de feedback, dijiste que bajó la ansiedad, pero ¿bajó la ansiedad de tu equipo o de los stakeholders? O sea, me intriga cómo lo recibieron los stakeholders, decirles, bueno, cada vez que vos me envíes esto, hay un proceso detrás. Bueno, buenísima la pregunta. Lo de la ansiedad fue inmediata en el equipo. En los stakeholders, lo que sucedió con, o sea, yo lo presenté en como 3 instancias distintas. Primero fue a las PMs y con ellas fue como, ok. O sea, se dieron cuenta que ellas estaban presionando al equipo muchas veces a ejecutar y no estaban viendo que la parte de categorización, por ejemplo, a ellas también les servía para entender los desvíos o cuánto del feedback entra en una corrección y cuánto del feedback entra en un te pido cosas nuevas. Que por cómo es la agencia, por lo menos, el te pido cosas nuevas siempre les toca a ellas. Y es incómodo para ellas. Entonces me dijeron, uy, esto está buenísimo. Como ya yo de un vistazo poder tener una idea de cuánto hay de cada cosa. Con quien más me costó llevarlo fue con ventas, porque es quien tiene que decirle al cliente que de repente esto lleva más tiempo. Pero con los clientes que después lo llevamos, lo recibieron súper bien. O sea, me costó más convencer a ventas de que esto es valioso y que a cliente le va a servir que con cliente. Porque, bueno, por suerte, por lo menos son clientes con los que ya hemos venido trabajando y con muchos fue darle forma a esto. Y ellos se dieron cuenta también de cómo ir a ejecutar directo hacía que nunca saliéramos del loop de feedback. Porque era, si mi equipo avanzaba sin haber acordado, estábamos gastando horas. Y al cobrar por horas, muchas veces era, o sea, locura de, "Ey, dejen de trabajar", ¿no? Como pónganle pausa y no usen las horas porque no nos estamos entendiendo. Entonces, esto sirvió mucho para acordar ese parate, ¿no? Y que no es un blocker en el roadmap, pero sí es un cuidemos las horas entre todos. Sí, pero bueno, con ventas costó. Como que con ventas hasta que no lo ven de verdad en el cliente, no es fácil. A ver qué había puesto acá. Hay un comentario. Se negocia mostrando que decir no es hacer. Sí, sí, pero bueno, todo esto lleva tiempo. Es, bueno, si no hay muchas más preguntas. Estos eventos son un poco, no los de Edison, los que estoy llevando yo en Edison, son un poco aperturas de tema, ¿no? Para pensar y para reflexionar sobre estos procesos. Para mí es súper, bueno, somos cada vez más para mí también los que estamos hablando de todo esto. Creo que también tiene que ver con una madurez de la disciplina en diferentes instituciones y empresas que hay una necesidad de ordenar esas conversaciones, ¿no? Y también vamos ganando más seniority nosotras, entonces se empiezan a generar esos liderazgos técnicos un poco más rápido, ¿no? Antes, Mercado Libre, hasta que tuvo un primer líder técnico de diseño, pasaron 15 años de Mercado Libre, ¿no? Pero ahora hay cada vez más personas cubriendo esos espacios, por ejemplo, o directamente en una startup, no sé si en una startup porque son más chiquititos los equipos ahí y hacemos más un poco
todos hacemos un poco de todo, ¿no? Pero esto, de que la parte de lo que es Design Ops, Content Ops, todo lo que es operaciones, nos lleva sí o sí a hablar de estos temas de proceso, herramientas, metodologías, y está interesante, ¿no? Entonces, para mí son charlas que lo que un poco intento es que abran, ¿no? Y expandan esa reflexión propia, y también empezar a armar comunidad alrededor de esto, y bueno, encontrarnos en diferentes espacios. Yo en ese sentido, como les contaba, escribo un newsletter en el que estoy explorando mucho lo de los procesos vivos. Y está ahora en abril tenemos una edición más del curso que estoy dando de diseño y liderazgo de procesos. Sé que muchas de acá ya lo han hecho, así que nada, ya lo pasaron y nada, seguimos siendo parte de la conversación, porque eso, ¿no? El curso es bastante introductorio a lo que es el liderazgo de procesos UX, entonces es una kickoff, por decirlo así, de un recorrido que puede estar interesante. Y nada, aquí les dejo un montón de links y referencias que a mí me gustan mucho. Esto que mostré, por ejemplo, del framework de feedback, esto de el círculo, el triángulo, el cuadrado, está basado en un framework de Alejandro Masferrer, se llama, y habla de las etapas del proceso creativo y le pone la formita a las etapas del proceso creativo. Y, por ejemplo, yo ya lo uso con el equipo, y el equipo a mí a veces directamente vienen y me dibujan como, o en los slides, ¿no? Con los clientes ponemos el circulito y empezamos a usar ese lenguaje con clientes. Clientes ya saben en nuestros tableros que donde ve un círculo es que ahí estamos entendiendo, analizando, juntando información. A veces que está el triángulo abierto y es como, ok, esto lo estamos explorando y está work in progress. Acá necesitamos un montón de feedback, por ejemplo, pero todavía no tomamos decisiones. Si ya está el triángulo de la otra manera, estamos filtrando y acá necesitamos definir y descartar o priorizar cosas. Así que esta se la súper recomiendo. Este de Senko Mapping literalmente dice mapa. Y bueno, cuando me puse a pensar en estos temas me di cuenta de eso, de que usamos muchos mapas y no sé si éramos conscientes como de ese empoderamiento que nos da hacer del mapa, darle un lugar al mapa en el proceso. Así que, bueno, nada, súper invitadas a... También como dejo el canal abierto de seguir comentando esto por mail. Acá me pueden agendar mentorías también de este tema. Nada, me súper interesa, así que abierto el canal. Y para ser muy puntuales, ya terminamos. No sé si tienen algún otro comentario o duda. Si no, ya lo voy dejando ahí. Gracias por conectarse. ¿Sofi? Sí, gracias. Bueno, es que me voy uniendo al Meet hace ratito, desde que lo vi en LinkedIn me pareció algo muy interesante. En mi empresa como tal no hay un área así específica de UX, sino que todos estamos, bueno, sí somos 3 personas con el mismo cargo, sin embargo en cada proyecto estamos asignadas a un cliente, ¿no? Entonces nosotras mismas llevamos como el proceso de principio a fin. Entonces, este Meet que ahorita diste, no sé, como que siento que sí nos puede ayudar, aunque no trabajemos como tal con un equipo de muchas personas, ¿no? O sea, el hecho de como que poner en orden cómo vamos a ir viendo todo el proceso, creo que nos podría funcionar. No sé si en el curso que vas a dar se pueda como, bueno, se toque como esta parte, ¿no? Para las personas que solamente trabajan en un solo equipo. Sí, justo. Lo que hace el trabajo práctico, más que nada, es la parte interesante en ese sentido. El trabajo práctico del curso, o sea, la teoría va a todo esto más en detalle, pero la parte práctica es que vos puedas crear tu propio proceso de trabajo, ¿no? Y el entregable termina siendo un mapa del proceso de un proyecto específico que vos podés traer tuyo. O sea, en otras ediciones hay gente que ha hecho workshops específicos, como voy a hacer este workshop para este desafío que tengo, y otras personas han mapeado un proceso completo de trabajo de 6 meses. Así que la parte práctica te diría, que es la que más
se ajusta. Ah, y tengo entendido, que acá no lo puse porque todavía no me avisaron, pero si les interesa el curso, por haberse sumado al evento, creo que hay descuento. Así que eso seguramente esté mandando un mail entre hoy y mañana. Por eso, por si alguien se quiere inscribir. Es el 26 de abril y son 3 clases los sábados. 26 de abril, 3 de mayo y 10 de mayo. Gracias, Julie. Bueno, gracias a todas. Seguro eso, yo les estoy enviando este mail y creo que del lado de Edison también se van a estar poniendo en contacto con la grabación y esto de la promo. Gracias, Valen. Gracias, Jessy. Bueno, que terminen muy bien el jueves. Adiós. Chao, que estén bien. Gracias, chao, chao.